sigo. Tu libro es un libro de ensayos y al mismo tiempo es un libro de ficción y es un libro, por otro lado, que contempla y alaba la capacidad de leer, ¿verdad? Sí, No, no, sí. no, no, no te vayas, por favor. No, no, no te vayas. Ah, No, 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 perdóname, no, no, no te perdóname. vayas. No, no, Acá yo no ando, acá salgo, ando. pero tú sí sales en el canal de YouTube, por favor. Perdón, perdón, perdón. Em, no sé si podríamos, disculpa. No, no, está bien, está bien. Yo después corto la primera parte, no te preocupes. Ok, ok, bien. Efectivamente, mi libro es un libro de ficción, en donde también estoy hablando de la ficción. Es un libro profundamente crítico también. Lo concibo como un museo, de alguna manera, un museo en el que estoy llevando en un primer término a la vida, digamos, efímera del periódico o de los diferentes medios en los que he publicado. Los estoy llevando a este primer museo y después tuve la suerte de que este primer museo se concretara en un segundo, que es un libro. Y aquí de alguna manera estoy poniendo estas piezas escriturales de, por ejemplo, Guy de Maupassant, eh, Felisberto Hernández, eh, en fin, muchísimos escritores, tanto de Latinoamérica como de muchos otros países, digamos que es una suerte también de diccionario ecléctico de la cuentística en el mundo. Entonces, los estoy llevando desde un territorio crítico ficcional, es decir, que estoy homologando estos dos universos que podrían en algún momento estar quizá separados por la crítica hermenéutica o neohermenéutica tradicional, los fusiono y hago un trabajo en el que efectivamente estoy jugando con la autoficción, con la ficción y también con la crítica. Sí, es cierto. Em, Por otro lado, ese libro como un museo me hace mucho acordar a Membrana, el nuevo libro de Jorge Carrión, donde también hace esta historia de la cultura a través de un museo, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que estamos como llenando un poco estas cápsulas del tiempo, digamos, ¿no? En un momento en el que parece que la especie va a terminar, digamos, ¿no? Estamos dejando esa memoria, ¿no? Sí, yo creo que hay una suerte de deseo de permanecer, que Mm, ya podemos ver desde la idea del Museo de Macedonio Fernández, claro, claro. que ahí ya se está tejiendo muy fuertemente esto de llevar al ámbito del libro lo museístico, pero también observo, creo, en este gusto que tengo yo por estas piezas, mucha cercanía justamente con escritores latinoamericanos como Mario Lebrero, que hicieron rompimientos interesantes en ese sentido, en la crítica. Él tiene un libro que se llama Irrupciones, que yo considero un texto del que me nutrí ampliamente, porque él está justamente haciendo este mismo museo, pero con objetos o con sujetos de la vida cotidiana, de tal manera que eleva a la categoría estética a una situación o quizá un concepto o una idea que no precisamente tendría que ser literaria, ¿no? Pero lo eleva a esa categoría con la etiqueta de crítica. Entonces, te vuelve ahí un trabajo muy interesante del que yo he bebido mucho. Creo que es un trabajo muy generoso que ha sido poco notado, quizá por su empresa quijotesca. Pensemos que son dos tomos los que él escribió, y yo me quise adentrar en esta rama de escritores que Fernando Pessoa denominara esotéricos, que tenemos quizá este gusto por los textos raros, por los textos que apuntan más hacia lo imaginativo. Si revisamos, por ejemplo, La nariz de Gogol, encontraremos ese tipo de escritores, es decir, tengo
tendencia por ese tipo de escritores. Por ejemplo, pensemos en Fernando Pessoa, en Stanislav Lem, en Juan Rodolfo Wilcock. También, por ejemplo, en el cuento que a mí me parece una piedra de toque de la literatura universal, es por supuesto Wakefield. También está en este libro, trabajo con dos cuentos de Sergio Ramírez, también con Rubén Darío, que es ahí como normalmente lo ubicamos a Rubén Darío como un poeta, ¿no? Sin embargo, hizo cuentos muy interesantes, atrevidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me atrevo, creo yo, en este libro a hablar de estos escritores, sí muy importantes, por ejemplo, como Faulkner, como Netti, como Pessoa, pero que digamos que, aunque son muy famosos, a veces son poco leídos y se acerca uno a ellos de una forma a veces quizá desde la membrana que a veces la crítica impone, ¿no? Y al fusionar estas dos funciones, de la crítica y la ficción, creo que me permite acercarme de una manera mucho más fuerte a la narración en el sentido de impresión estética, en donde hago permanentemente una exploración del yo crítico, que me parece que se ha olvidado un poco en la crítica literaria, es decir, a veces se teme ensuciarse un poco las manos y la ropa para hablar de un texto, no solamente diciendo una forma unívoca de interpretación, sino arriesgarse a la polisemia de significados que también el texto literario tiene y, ¿por qué no, el texto crítico también? Sí, por otro lado, hablas de polisemia, hablas de hermenéutica, y pareciera ser que tu texto es profundamente académico, digamos. Si no estudio letras, si no estudio determinadas características de los escritores, no lo voy a disfrutar. Sin embargo, habiéndolo leído, me parece que es un libro profundamente disfrutable y que busca lectores, digamos, ¿no? No necesariamente a los estudiantes de letras, sino lectores que se interesen por la literatura y por la voz crítica. Sin duda, creo que es difícil escapar cuando uno tiene una formación literaria académica, ¿no? A esta voz y a estos conceptos literarios que están siempre rondándonos. Sin embargo, creo que, como bien afirmas, Mónica, este trabajo apunta hacia el acercamiento al lector. Justamente mi apuesta crítica es estar de los dos lados. Yo me ubico perfectamente del lado del lector y también del lado del escritor, quizá porque también soy narradora, ¿no? No pretendo, por supuesto, que todos los críticos hagan crítica de la manera que yo lo hago, sin lugar a duda. Pero es esta apuesta que estoy haciendo por acercar la obra al público de una forma rica, sensual, en el sentido que apuntaba Susan Sontag, por ejemplo, a partir de los sentidos, de encontrarse frente a la obra, difícil pero posible, como un niño y hacer esto que nos pide de pronto Husserl, ¿no? Una suerte de epopeya de suspensión de todo lo que sabemos y de lo que conocemos, para enfrentarnos a la obra estética, en el caso de La nariz de Gogol, a cuentos particularmente. ¿Por qué? Porque me parece que el cuento es la forma esencial, es la forma con la que incluso comenzamos a relacionarnos con el lenguaje muchas veces desde niños. Es el umbral antes del sueño, esta cuenta inicial que también tiene que ver con la repetición y con lo que después se conocerá y se trabajará mucho en siglos muy posteriores como literatura, ¿no?
Sí, la última pregunta es ¿por qué se llama La nariz de Gogol? Que por supuesto así se llamaba tu columna, digamos. A mí me encanta apelar a Gogol porque pareciera ser que a todos nos gusta Gogol, digamos, ¿no? Es decir, todos los que amamos la literatura amamos a Gogol y me parece que es muy digna la memoria de traerlo otra vez para que leamos sus maravillosos cuentos. Me encanta el título La nariz de Google para empezar porque, por lo que tú acabas de decir, pero además la palabra se presta a un juego un tanto dada, ¿no? Es como un balbuceo también la palabra Google, un balbuceo. Es también un guiño muy fuerte a la tradición. Por supuesto, aunque estos textos son, creo yo, esotéricos, es decir, que van un poco en contra de lo que podríamos denominar la tradición crítica. El texto fue profundamente clásica, digamos, en mis elecciones también, porque creo, digamos, en la literatura hecha con gran factura, calidad, por supuesto, y compromiso auténtico de vida. La literatura. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ti, Mónica, y qué bueno que te interesó el libro.